Vamos a dar inicio entonces a esta charla de hoy sobre los trabajos del alma según Plotino. Les comentaba Nueva Acrópolis, una escuela de filosofía a la manera clásica, viene realizando esta actividad ya hace 35 años. Hoy día, bueno, ya en estas circunstancias por vía online, hemos ampliado nuestra programación. Teníamos solo conferencia los días miércoles, presencial. Desde hace ya 3 meses, 4 meses, estamos en esta modalidad online y hemos ampliado la programación a 2 charlas, digamos, semanales, los días martes y jueves, a partir de las 19:30 horas. Esto, obviamente, con una programación mensual. En esta oportunidad, está a cargo mío la charla. Mi nombre es Daniel Salina. Yo soy profesor en esta escuela de filosofía y vamos a tratar sobre eh, Plotino. Plotino es un filósofo, ¿no? Nace en Egipto, en Licópolis, pero cuando Egipto ya era una provincia del Imperio Romano. Estamos hablando a comienzos del siglo III, en el año 205 después de Cristo. Y bueno, él vive más o menos unos 66 años. Es un filósofo que a temprana edad, ¿no es cierto?, descubre su interés por la filosofía. Él va a estudiar filosofía ya de manera, digamos, a través de escuelas y de corrientes de pensamiento, con algunos eh, filósofos y algunas escuelas, eh, de modo que ya a la edad de 28 años, ¿no es cierto?, él ya lleva una vida activa filosóficamente hablando, pero bueno, se cambia, ¿no? De una escuela a otra, no encontraba mucho lo que a él le interesaba hasta que conoce a un personaje un poco misterioso, ¿no? En el campo de la historia de la filosofía, que es Amonio Sacas, ¿ya? Es un maestro de filosofía de gran renombre en Antioquia y a partir de ahí obviamente él descubre, él le dice a sus conocidos, ¿no es cierto?, que ha descubierto lo que buscaba y a partir de ahí entonces él va a seguir una línea que podríamos identificar como una línea de escuelas eclécticas, digamos, que estaban como en ese momento desarrollándose, en el sentido de que ya había pasado el periodo de los grandes sistemas filosóficos, de las grandes escuelas. Estamos hablando de que estamos hablando de 700 años, ¿ya? Estamos hablando casi de 700 años de Sócrates, 600, 700 años de Sócrates, de Platón, de Aristóteles, de los presocráticos, digamos, ya estamos hablando de ocho siglos, de 9 siglos, o sea, ha pasado bastante tiempo y esas corrientes de pensamiento obviamente ya se han difundido y hay en este tiempo, digamos, de Plotino, hay la idea de algún modo de estudiarlas, ¿no?, de forma comparativa, digamos, como para enriquecer en conjunto una visión más completa de la realidad. Y Plotino más o menos entra dentro de esa corriente, tratando de algún modo aunar, ¿no?, el pensamiento de Platón, de Aristóteles, de los estoicos, etcétera, y desarrolla una escuela, ¿ya? Como tal, ¿no? Antes de eso, él ya prácticamente, entre los 28 y los 40 años aproximadamente, él vive algunas experiencias interesantes que muestran un poco su interés en este tema de sintetizar corrientes de pensamiento. Se hace parte de una expedición del emperador Amonio III, que en ese momento el Imperio Romano estaba siendo asediado por germanos y por persas. Entonces el emperador decide iniciar una campaña, ¿no es cierto?, para enfrentar a los persas, y se dirige hacia el Asia Menor y hacia Irán puntualmente. Y Plotino se entusiasma con esto, se
se hace parte de esa expedición porque aparentemente se interpreta que su afán era llegar a la India también, pero bueno, la campaña no prospera, se tiene que regresar, al final se termina a la edad más o menos de 40 años, se establece en Roma, donde va a formar su escuela de filosofía, ¿no? Eh, a la edad de 40 años, lo cual obviamente es algo significativo. Eh, Luego de dedicarse algún tiempo a la enseñanza, digamos, su pensamiento logra una influencia poderosa en las corrientes de pensamiento de lo que se estaba formando en la patrística, ¿no? Del cristianismo. Incluso hay antecedentes de que algunos de estos padres de la iglesia visitan y escuchan sus enseñanzas, algunos conocen su pensamiento a través de sus escritos, como es el caso de Maimónides, digamos, dentro de los filósofos judíos, y también, digamos, dentro de la corriente islámica, de los pensadores islámicos, también se nutren un poco de sus enseñanzas, entonces su influencia obviamente es notoria, digamos, en el pensamiento de estas tres líneas, ¿no? Los pensadores cristianos, pensadores judíos, pensadores islámicos. Eh, pero aún así no es tan conocido, creo, ¿no? Como el caso de Sócrates, de Platón, de Aristóteles, de los estoicos, etcétera, ¿no? Y sin embargo su influencia es importante, ¿no? Porque, sobre todo, digamos, porque su filosofía no es una filosofía del discurso, es una filosofía que nace de sus experiencias, de su vivencia, ¿no? De hecho, digamos, como filósofo se puede calificar obviamente como un gran místico dentro del campo de la filosofía. Uno de sus discípulos, Porfirio, que cuando le acompaña, cuando le conoce en la escuela de filosofía, Porfirio se da cuenta que sus enseñanzas no están ordenadas, que sus enseñanzas, digamos, si bien Plotino ya había dedicado algún tiempo a la escritura de sus principales enseñanzas, no estaban lo suficientemente ordenadas, ¿no es cierto? Entonces él se ofrece para ordenarlas, corregirlas, en fin, y de ahí aparece lo único que conocemos por escrito de Plotino, que son las Eneadas, ¿no? Esas son las obras. El nombre de Eneadas es porque conforme a los temas que desarrollaba Plotino, Porfirio va a ordenarlos en 6 tomos, en 6 capítulos, 6 libros, digamos, y cada libro va a tener 9 temas. Entonces de ahí surge la idea de las Eneadas de Plotino, ¿sí? Donde obviamente nosotros no vamos a recorrer todo su pensamiento, nos vamos a centrar en este punto, digamos, con respecto al alma y con respecto a los trabajos que según Plotino va a señalar como los propios del alma, ¿sí? Aquí tal vez puede ser interesante algo eh, que va a mencionar Plotino, perdón, Porfirio, de su maestro. Bueno, Porfirio escribe la vida de Plotino, escribe la vida de Pitágoras y escribe, obviamente, recapitula y ordena las obras y las enseñanzas de Plotino, digamos, ese es principalmente su aporte, ¿sí? Eh, en una de sus escritos ya de la vida, de la biografía sobre Plotino, él va a mencionar algo interesante, algo curioso, digamos, que puede despertar mucho interés y que requiere detenernos un poco porque él menciona de que él en particular, o sea, Porfirio, habría alcanzado en su ejercicio filosófico, digamos, en su vida, eh, digamos, filosófica, habría alcanzado un estado obviamente elevado de conciencia, le podríamos llamar, una especie de rapto teofánico, digamos, sería la palabra más técnica, y podríamos también hablar obviamente de una especie de trance, ¿sí? Incluso si comparamos, ya entrando más en profundidad, lo que implica desde el punto de vista cognitivo, podríamos incluso relacionarlo con el samadhi, con el estado de iluminación. Entonces Porfirio menciona que él ha conseguido en una oportunidad esta experiencia, ¿no? Muy elevada, muy profunda, que cambia mucho
la óptica de la realidad y también cambia mucho a la persona internamente. Y que Plotino, en esto mismo, él ya lleva en cuatro oportunidades, él ha tenido contacto con su daimón, ¿sí? Con su genio, su ser interior. Esto es interesante, es un pasaje interesante de la obra de... Incluso Porfirio también menciona otra cosa curiosa, digamos, digamos, como para estudiarla. Dice que en una oportunidad, digamos, se ven acompañados por un sacerdote egipcio, un sacerdote obviamente que podía, bueno, con un ceremonial, digamos, ¿no es cierto?, él podía ver la naturaleza de nuestro ser interior, ¿no? Entonces, deciden hacer esto para el caso de Plotino, ¿sí? Y una de las cosas que va a sorprender a este sacerdote egipcio es que la categoría del genio o del ser interior de Plotino no era como el de los común de los seres humanos, sino que era un dios, digamos, propiamente el ser que habitaba en este filósofo Plotino, ¿no? Bueno, la cosa es que sea así o no sea así, no nos vamos a entrar en ese punto, simplemente lo menciono como cosas interesantes de la vida de Plotino, porque de hecho es un personaje bastante, digamos, entre comillas, no quiero calificarlo tan radicalmente de esa forma, pero este rato no se me ocurre otra palabra, un poco excéntrico, digamos, en el sentido de que él descuidaba bastante los asuntos que le rodeaban de su forma de vida, etcétera, aparentemente porque, aparentemente digo, aparentemente él estaba muy absorto en la práctica de estos trabajos propios del alma, ¿sí? Entonces, hay un grupo muy grande de discípulos, digamos, en los cuales se involucra incluso, en este caso también se habla del emperador, como ya lo mencioné, ¿sí? Y de su esposa, en particular el emperador Galiano, ¿no? Y su esposa en algún momento fueron también parte de quienes escuchaban sus enseñanzas. Incluso hubo un plan, ¿no?, junto con el emperador Galiano, de obtener unos terrenos donde poder fundar la Platonópolis, la ciudad de Platón, ¿sí? Esto obviamente era un proyecto bien ambicioso, muy grande, pero había ganado la confianza y el apoyo, digamos, del emperador para esto, y aparentemente Plotino se ilusionó mucho con esta posibilidad, y la verdad que habría sido una cosa extraordinaria el ver, ¿no?, en la práctica todos los elementos que entrega Platón en su obra sobre la República, en fin, y en las leyes, y ver cómo esto podía eh, realizarse, ¿no? Bueno, pero al final la envidia, típico los celos de la corte que rodeaba al emperador por esta gran influencia que Plotino iba ganando en Galiano, impidió al final que esto pudiera llegar a realizarse, ¿ya? Esto son cosas interesantes también porque dentro de esta idea de Plotino, ¿no?, del alma y de la contemplación y de esta vía mística, él no estaba desconectado de esta realidad política, ¿no es cierto?, que se vivía en el imperio, y estaba muy relacionado de algún modo, ¿no es cierto?, con personajes importantes senadores, en fin, y formaban parte muchos de ellos de sus continuos discípulos, ¿no?, estudiantes. Bueno, en resumen, ¿no es cierto?, centrándonos un poco en el tema de los trabajos del alma, no vamos tampoco a poner en cuestión si el alma existe o no existe, ¿ya? Eso lo vamos a dejar para otros temas. Nos vamos a centrar fundamentalmente qué es dentro de Plotino esta idea, digamos, del alma, ¿no? Cómo se la concibe. Acuérdense que todo esto está dentro del contexto de Platón y de Aristóteles, no se aleja, pero agrega cosas muy valiosas, muy importantes al respecto. Entonces yo quería, para ayudarnos un poco en esto, les voy a compartir una lámina, ¿sí?,
para que podamos en función de esto explicar algunas cosas. Uno de los elementos que nos va a decir precisamente Plotino, él, digamos desarrolla un poco no la teoría de una creación del mundo, sino que de una emanación, digamos como que el mundo va a emanar, ¿sí? De un ser o de una realidad primera en los inicios, ¿sí? Que él va a llamar lo uno, ¿sí? El uno, digamos, que es al final todo, es la realidad, digamos, primera y que soporta todo lo que el mundo luego desarrolla, todo lo que el mundo luego desarrolla, ¿no es cierto?, está soportado en este uno que es indivisible, que es único, que es... Bueno, esto nos recuerda un poco los predicados del ente de Parménide, ¿no? Y la idea del bien supremo también de Platón. Esto lo menciono para si alguien, digamos, se ubica con estos conceptos también, ¿no? Pero básicamente lo que nos va a indicar Plotino, yo lo estoy mostrando acá como una esfera, ¿no? Enorme, ¿ya? Que crece, ¿no es cierto? Que vendría a ser como la imagen, ¿no? Más cercana a la idea de lo uno, ¿no? Como aquello que es todo a la vez, e indivisible, y homogéneo, e inmóvil, eterno, único, etc. De ahí se desprende una triada. ¿Ya? Plotino no habla de una triada formada por personas, aunque sean personas divinas, no habla de una triada formada por personas, sino que habla de una triada formada por principios, ¿no es cierto?, ideas, ¿ya? Entonces esta triada va a estar conformada por el ser, por la inteligencia y por la creación. Él desarrolla la idea del ser, de inteligencia y de creación, y la creación en realidad es el mundo, ¿sí? Es el mundo como tal, ¿ya? Pero que tiene un puente, ¿no es cierto?, que es la inteligencia, que viene a ser, obviamente, digamos, lo que contiene los principios que van a servir de modelo a la creación del mundo, y todo esto, obviamente, tiene un ser, ¿no es cierto?, que va a estar presente luego en todas las cosas, y este ser tiene su raíz en lo uno, ya que venía a ser el misterio insondable, ¿no es cierto?, la realidad única, eterna, etc. ¿no? Entonces, dentro de ese modelo, Plotino nos va a mostrar, voy a continuar, digamos, con la lámina ahí para que la tengamos presente, va a continuar con, digamos, desarrollando esto estaríamos hablando como su cosmovisión, como una suerte de cosmología, ¿no? De origen, entendiendo la cosmología como un origen del orden, del mundo, ¿sí? Para Plotino, obviamente, lo que está siempre presente, ¿ya? No solamente es el origen, sino que además está siempre presente, es esto uno, ¿ya? Que es de algún modo donde va a tener raíz el ser. De hecho, él dice que todo lo que es, ¿no es cierto?, es por lo uno, ¿no? Esto puede ser una afirmación medio misteriosa, pero si le ponemos un poquito de atención, esto significa de que toda cosa es porque es una, ¿sí? Digo, si, digamos, nuestro cuerpo físico está conformado, nadie va a discutir eso, por extremidades, por el tronco, la cabeza y un sinnúmero de órganos y de sistemas maravillosamente integrados, ¿ya? Pero este cuerpo, ¿no?, orgánico es en función de que es uno, ¿sí? Aunque está conformado por sinnúmero de partes, estas partes están fuertemente vinculadas, ligadas e integradas en una unidad. Y cuando esa unidad se rompe, obviamente el cuerpo se descompone, o sea, definitivamente en cosas menores, y ya no tenemos un cuerpo físico, un cuerpo vivo, un cuerpo, digamos, de un ser humano vivo, etcétera, ¿no? Entonces, repito un poco la idea. Todo lo que es por lo uno, ¿sí? Y si si ese ser, digamos, se fragmenta, o sea, si cualquier cosa, digamos, en un punto dado se fragmenta, o sea, pierde el ser que tenía, ¿ya? Da como resultado un montón de seres, tantos como fragmentos tengan unidad, ¿sí? Esa es un poco la consecuencia, ¿no?, de que ese uno no deja de estar presente
en todo lo que está manifestado, en todo lo que está naciendo y está muriendo, en todo lo que aparece o desaparece, ¿no es cierto? Aparece, desaparece, nace y muere, porque de algún modo expresa, contiene una unidad, ¿no? Cuando esa unidad se fragmenta, se pierde el ser que la animaba, ¿no? Y el resultado son tantos seres como fragmentos tengan esa unidad, ¿sí? Creo que con esto dejo una idea básica con respecto a lo que es esta relación de lo uno y su concepción, ¿no? de Trinidad, ¿ya? Eh, Esto como, digamos, una visión, ¿no? de cosmogónica del mundo que nos va a dar Plotino. Acá aparece luego el ser humano, ¿sí? Y el ser humano de algún modo sigue, digamos, es parte de esto mismo, de este mismo orden. Y hay una naturaleza intermedia, ¿no? en el hombre, ¿ya? Que de algún modo Plotino va a recoger de Platón, ¿sí? O sea, nos dice que hay cosas, así como lo dice también Platón, hay cosas que desde un principio, ¿no es cierto?, están divididas. O sea, es el mundo material, el mundo fragmentado, el mundo múltiple, heterogéneo, ¿no es cierto?, hasta el infinito, por decirlo así. Entonces, desde un principio existe esto, existen cosas que están divididas, siempre, totalmente divididas, y que son, de hecho, las cosas materiales, ¿ya? A esto se opone otra esencia, ¿ya? Que no admite ninguna división, ¿sí? Y que vendría a ser lo espiritual, por resumirlo de una manera, ¿no? Y básicamente sería el ser y lo uno, ¿no? Que son esencias, ¿no es cierto?, que no admiten ningún tipo de división, ¿no? Y este sería el primer principio, ¿no? Y finalmente existe otra naturaleza, ¿ya? De un orden tercero de cosas, que en su origen no está fragmentada como lo suelen estar las cosas materiales o los cuerpos en general, ¿ya? Pero que sí se divide, ¿sí? Cuando llega a las cosas materiales, ¿ya? Esta tercera naturaleza, ¿ya? Como digo, no está fragmentada, pero sí se divide cuando toma contacto con las cosas que son heterogéneas. Y es el caso del alma. El alma viene a ser algo intermedio, ¿ya? Algo intermedio entre, digamos, lo espiritual, ¿no? Tal como decimos, algo que no admite ningún tipo de división, ¿no es cierto? Y lo material, que es el cuerpo, que obviamente desde un principio está dividido y fragmentado, ¿no? Entonces, entre ambas realidades hay un mundo intermedio, y ese mundo intermedio lo ocupa el alma. Tanto el alma del mundo, que es, digamos, cumple la misma función, como es el caso también del alma del ser humano. Entonces, el alma del ser humano es una naturaleza intermedia entre lo espiritual, que no admite ninguna división, que no está fragmentado, ¿ya? Y el cuerpo, digamos, del hombre, ¿no es cierto?, que está fragmentado, que es heterogéneo, está compuesto por un sinnúmero de partes, etc. Entre ambas naturalezas, que son contrarias, ¿sí?, contrarias desde ese punto de vista, está el alma, ¿sí? Y por ser de naturaleza, digamos, por tener esta característica, ¿no? De no estar fragmentada, pero sí dividirse cuando toma contacto con lo heterogéneo, cumple esa función intermedia. ¿Ya? Espero estarme explicando, en esta situación, porque esa condición intermedia, ¿ya?, es la que permite la conexión de estas dos naturalezas que son contrarias, y que de algún modo, si no hubiese este tercer elemento, este tercer orden, esta tercera naturaleza, no entrarían en contacto, no habría forma de que entraran en contacto, ¿sí? Por lo tanto, digamos, el alma del mundo, de algún modo, es lo que permite la existencia del mundo, ¿no? Y el alma del hombre es lo que permite la existencia del hombre. De lo contrario, sin este elemento intermedio, no habría conexión
de estos dos principios, ¿no es cierto? Que sería, por un lado, el espíritu, digamos, simplificando el concepto, ¿no es cierto? Y por otro lado, lo material o el cuerpo, ¿sí? Entonces, el alma, obviamente, cuando por un lado, ¿no es cierto?, parte del alma toca lo heterogéneo y lo fragmentado, y otra parte del alma toca aquello que no admite ninguna división, ¿sí? Entonces hay una parte, por decirlo así, de la naturaleza del alma que, digamos, hace que se integren, ¿no es cierto?, estos elementos contrarios, ¿ya? La parte superior del alma obviamente recibe una luz, ¿no es cierto?, recibe un elemento que es la inteligencia, el entendimiento, por decirlo así, ¿ya? Que es justamente la concepción de unidad, digamos, esa concepción de unidad es la que el alma puede reconocer en las cosas, digamos, y entender, ¿no es cierto?, las cosas que tienen logos, que tienen razón de ser, que tienen un principio, ¿no es cierto?, que les da unidad y que por lo tanto les da ser, ¿sí? Estamos hablando de un árbol, de una montaña, de una galaxia, etcétera. Todo esto, ¿no es cierto?, tiene una unidad, conforma una unidad, ¿no es cierto?, porque, ¿no es cierto?, está unida a un logos, a una razón de ser, ¿sí? Entonces, el alma del hombre, ¿no es cierto?, al tomar contacto eh, con esto superior, que vendría a ser dentro del lenguaje griego, digamos, el nous, la parte espiritual, pero a su vez el alma, obviamente, tiene contacto, digamos, en su parte inferior, toma contacto con el cuerpo, con lo que está fragmentado, con lo que está dividido desde el principio, ¿no es cierto?, que sería lo material, etcétera. Y al tomar contacto, ¿no es cierto?, también experimenta la división, experimenta, digamos, la multiplicidad. Entonces aparecen en el alma los deseos, aparecen en el alma los instintos, ¿no es cierto?, que son resultado de esto que es comunión, ¿no es cierto?, con lo que por naturaleza y desde un principio permanece dividido, ¿sí? Entonces, digamos, en el alma entran, ¿no?, a jugar y a integrarse estos dos elementos. Bueno, las preguntas que puedan surgir, voy a atenderlas, ¿no es cierto?, luego de unos minutos, y también las que aparezcan escritas, las responderé, digamos, en el chat, ¿no es cierto?, en su momento, ¿ya?, con respecto a este tema. Entonces, en esta función, ¿no es cierto?, intermedia del alma, ¿ya?, que hace, al final, es como un puente, ¿no?, un puente entre lo superior y lo inferior, entre aquello, repito, aquello que por su propia naturaleza no admite división, ¿no?, y aquello que desde el principio está dividido y fragmentado. El alma entonces hace las veces de puente, vincula, es un vínculo, ¿no es cierto?, entre mundos que por su naturaleza son contrarios, que de no existir el alma no se relacionarían y no existiría el hombre y no existiría el mundo, de no ser por el alma del mundo y el alma del ser humano, ¿sí? Esto es lo que nos dice Plotino. A raíz de esto mismo, de la función de puente, ¿no es cierto?, de puente vertical, ¿sí? Estamos hablando de que no es un puente entre dos orillas, ¿estamos? Ahí las manos, entre dos orillas, sino que es un puente, digamos, que une, ¿no?, como una escalera, ¿no?, como una escalera de 7 subdivisiones, ¿no es cierto?, que relaciona lo superior con lo inferior. Es un puente vertical, ¿sí? Podríamos incluso pensarlo como una escalera, ¿no es cierto?, por donde se sube y también por donde se baja, ¿sí? Lo que corresponde, según Plotino, al hombre es subir, ¿sí? Y lo que le corresponde a los dioses es bajar. O sea, de algún modo los dioses son los que arman el mundo como lo conocemos, ¿no es cierto?, y el hombre a través de estos raptos teofánicos, ¿no es cierto?, alcanza la plenitud de la conciencia, ¿sí? Entonces, tenemos una vía, ¿no es cierto?, que baja, una vía que sube, ¿no?, por esta función muy particular que permite el alma debido a su naturaleza, ¿sí? Y aquí es donde aparece la idea
de los dos trabajos del alma, ¿sí? Que son, por un lado, el elevarse, elevar la conciencia, y por otro lado, una vez logrado esto, haber visualizado con una claridad que es a su vez una vivencia, ¿sí? No solamente es un elemento cognitivo, sino que también se convierte en una vivencia eh, profunda, y tremendamente poderosa de lo que es la unidad de las cosas. Con eso, obviamente, surge la capacidad natural de poder organizar, ¿sí? Por eso hay un contenido político en esto, no lo vamos a abordar, porque podríamos decir, obviamente, que la incapacidad de nuestros políticos, lo podríamos decir, ¿no? La incapacidad la incapacidad de nuestros políticos, obviamente, para manejar el mundo, este mundo complejo que tenemos, es debido a que carecen de esta práctica de la contemplación, ¿sí? Entonces, ante esa carencia de una vivencia, de una unidad, del poder de la unidad, no saben organizar de manera inteligente. O sea, saben administrar, ¿ya? Y saben administrar, ¿no es cierto?, siempre en beneficio de uno o de otro. Pero al carecer de esta visión ordenada, de este poder de la unidad, no logran organizar, ¿no es cierto?, este complejo mundo, ¿no?, que estamos viviendo con un sentido de unidad, ¿no es cierto?, que de algún modo desarrolle el bien común de todos, el bien que es común para todos. Sería un alcance, ¿no es cierto?, de lo planteado por Plotino. O sea, sí, es conforme a la visión de Plotino, es tremendamente importante que quienes cumplen esa función, ¿no?, de organizar la sociedad tengan este tipo de vivencia o de experiencia, digamos, de recogimiento interior, que es de donde surge de algún modo las facultades necesarias para cumplir con su función. Entonces, según digo, entonces, uno de los trabajos del alma en Plotino es la contemplación, ¿sí? La contemplación que se logra a través de un proceso que en Plotino es la dialéctica, ¿ya?, que es, por decirlo así, el instrumento propio del filósofo. La dialéctica, obviamente mucho antes de Hegel, obviamente mucho antes de la filosofía moderna, es una dialéctica diferente, es un camino de ascenso hacia la luz, a la comprensión, al entendimiento. Eso es la dialexis en este mundo, ¿no?, de la filosofía antigua. Entonces, a través de este método, obviamente se alcanza el estado de contemplación, que según Porfirio, como lo dije al comienzo, Plotino lo habría logrado en 4 oportunidades. Lo curioso es que Porfirio dice en 4 oportunidades no más, ¿no?, como si fuera una cosa que, bueno, que flojo Plotino, ¿no es cierto?, no hizo más esfuerzo para lograr 4 veces una elevación de su conciencia, para tener una experiencia que es una experiencia superior, una experiencia obviamente de contacto con lo divino, ¿sí? A partir de ahí entonces, obviamente viene la segunda fase, que es la organización, ¿ya? La organización como tal es producto de primero, una correcta diferenciación de los elementos. La organización siempre sobre lo que es múltiple, lo que está fragmentado. Tenemos cosas variadas que necesitamos organizar. Para poderlas organizar, obviamente yo necesito diferenciarlas de la mejor forma, ¿no?, para luego, conforme a una idea clara de la unidad, ¿no?, que quiero, diríamos, encarnar, ¿no es cierto?, disponer las cosas con una jerarquía inteligente, ¿no?, y eso es organizar, ¿sí? Ahora, con esto yo creo que también es importante mencionar de que la contemplación y la organización, que vienen a ser en resumen los dos trabajos que plantea Plotino, son simultáneos, no es uno o el otro, no es que tenemos que hacer una cosa, ¿ya?, y luego acabada hacer la otra, ¿no? Y viceversa, ¿ya? No funciona así.
¿no? Estas dos funciones son simultáneas y deben realizarse al unísono. ¿Ya? No es que dedico una parte de mi vida, ¿no es cierto?, a la contemplación y luego una segunda parte de mi vida obviamente la dedico a el segundo trabajo, ¿no es cierto?, que es organizar, ¿no? Sino que de hecho una es resultado de la otra. Lo que yo gano en uno de estos trabajos repercute inmediatamente en el otro. O sea, si yo, por ejemplo, necesito voy a ya aterrizar este tema, digamos, en nuestra vida personal, si yo necesito, obviamente, dedicar parte de mi vida a estos ejercicios espirituales, a estos ejercicios de, de, de búsqueda interior, ¿no es cierto?, a este trabajo interior, a llevar una vida interior, no lo puedo hacer si es que no organizo debidamente mis asuntos, ¿sí? Yo necesito organizar de algún modo, no solo externamente, ¿no? No solamente digo externamente, en el sentido de tener un salón de meditación, tener un monasterio, qué sé yo, o tener un cuartito, un lugar, digamos, ¿no es cierto?, que sí es necesario y ayuda, un espacio en particular en nuestra casa para, digamos, hacer este ejercicio, sino que sobre todo internamente. O sea, internamente yo tengo que tener muy claro mis prioridades, tengo que organizar mis prioridades, ¿sí? Darle una jerarquía inteligente a mis prioridades, porque prioridades tenemos todos, todos tenemos prioridades. Lo importante es la organización inteligente de esas prioridades, porque si yo pongo dentro de mis prioridades cosas que son secundarias, ¿sí?, cosas que tienen un valor menor, las coloco como más importante, obviamente este sistema de prioridades ya me va a tener dando vueltas, por decirlo así, en la superficie de las cosas, en la periferia de la realidad, ¿no es cierto? Y no me va a llevar nunca, ¿no?, al centro, al meollo, a la parte profunda de mi propia naturaleza. Entonces, yo tengo que organizar, ¿sí? Yo en la medida en que organizo mis asuntos, voy ganando espacio y tiempo, ¿no es cierto?, para este otro trabajo de interiorización, ¿sí? Pero para lograr esta organización inteligente de mis asuntos, yo tengo que tener muy claro cuál es mi propósito, cuál es la finalidad de todo esto. O sea, ¿para qué estoy viviendo, digamos? ¿Cuál es la razón en mi vida? ¿Cuál es la razón de mi vida? Entonces necesito, ¿no es cierto?, ganar un poco en este trabajo de interiorización, ¿sí? De buscar justamente respuestas ya a estas preguntas que son fundamentales para organizar mis asuntos, mi vida, digamos, propiamente tal. Entonces, con eso quiero dejar claro, ¿no es cierto?, que va como a la par, una cosa con la otra, una cosa con la otra. En la misma medida en que voy organizando mejor mis asuntos, voy logrando avances en este proceso de interiorización, me voy acercando cada vez más a este trabajo de contemplación y en la medida, ¿no es cierto?, que logro espacios para la interiorización, mi capacidad de organizar inteligentemente los asuntos de mi vida también va mejorando, ¿sí? Va mejorando. O sea, voy logrando una integración armónica, equilibrada entre mi vida laboral, mi vida profesional, social, familiar, económica, ¿no es cierto? Todo esto se va haciendo inteligente, coherente, organizado, etcétera, ¿sí? En la medida en que voy comprendiendo, voy viendo cada vez con más claridad cuál es el propósito en mi vida, cuál es mi razón de ser, cuál es la finalidad de mi existencia, etcétera. Y eso es un trabajo interno, ¿sí?, que voy ganando. Y lo gano porque de algún modo, ¿no es cierto?, me he hecho los espacios y me he hecho los tiempos, ¿no?, en mis asuntos diarios para conseguir eso. O sea, con esto quiero dejar claro, ¿no?, de que estos de contemplar y de trabajar llevándolo al terreno, ¿no?, a nuestra vida, a la vida de hoy, ¿no es cierto?, de seres humanos, ¿no es cierto?, en el siglo XXI, dentro de esta realidad, digamos, mundial de la pandemia y de estos asuntos, digamos, que todos estamos como medios complicados y redefiniendo nuestras cosas, un, eh, una enseñanza como la de Plotino nos puede ayudar bastante, nos puede ayudar bastante, ¿sí? Para encontrar la manera, ¿no?, de ver claro, la manera de poder ver claro qué es lo que tengo que hacer, ¿no es cierto?, y en qué dirección debo conducir
digamos, mis asuntos, ¿no? Internos, externos, etcétera. Por eso siempre la lectura de los clásicos ha sido valiosa, ¿sí? Los filósofos clásicos, estas grandes mentes, ¿no es cierto?, que desarrollaron principios en función de sus vivencias, de sus trabajos internos y externos, ¿ya? Les permitió de algún modo trascender a su época, ¿sí? Digamos, dejar un legado que va más allá de sus propias vidas, y eso les convierte en clásicos. Y yo creo que es importante, siempre lo estamos nosotros afirmando, reafirmando, argumentando, de la necesidad de volver a los clásicos. O sea, no digo que nuestra cultura y nuestra civilización no haya hecho aportes significativos. La verdad que es una maravilla de un punto de vista los avances materiales, entre comillas, ¿sí? Y tecnológicos, ¿no es cierto?, que disfrutamos en la actualidad, pero si eso nomás no va acompañado, ¿no?, de otros componentes que son parte también de de las necesidades del ser humano. O sea, el ser humano no solamente tiene necesidad, ¿no es cierto?, de moverse en un momento dado entre un continente y otro, etcétera, ¿no? Disponer de, no sé, de medios, no sé, de satélite alrededor del planeta nuestro, en fin, o sea, todos los avances que conocemos hoy en día, ¿no? De la necesidad, también tenemos necesidad de conocer a profundidad la composición de nuestros genes, obviamente, para resolver algunos problemas. Sí, sí, pero algo es más importante, ¿sí? Y creo que de algún modo la deriva a la cual nos lleva el avance y el progreso de nuestra civilización se debe a que descuidamos estos asuntos, digamos, que son los que de algún modo le dan razón de ser y le dan sentido de unidad. O sea, no podemos nosotros, por ejemplo, lograr un avance y un desarrollo extraordinario, ¿ya?, descuidando, ¿no?, otros aspectos del mundo en el cual estamos viviendo. Cuando eso sucede, se presenta un panorama como el que estamos viviendo ahora, ¿no? O sea, tenemos un montón de comodidades, digamos, pero estamos llenando los mares de plástico, tenemos un montón de comodidades, ¿no es cierto?, pero al final estamos contaminando no solamente en lo físico, sino que también nos estamos contaminando psicológicamente. Entonces, digamos, el avance, el desarrollo tiene que ser en armonía, tiene que ser con equilibrio, tiene que ser, como diría Plotino, en unidad, en unidad. ¿Y cómo logramos eso? O sea, ¿cómo logramos un avance que hoy día se dice, bueno, sustentable, yo diría armónico, equilibrado del hombre, la naturaleza, etcétera? Lo logramos en la medida en que no perdamos la razón de ser, no perdamos el sentido verdadero de la vida, ¿ya? Y eso se recupera con una vida interior. ¿Y cómo hacemos una vida interior? Bueno, tenemos quienes ya lo hicieron, quienes caminaron en esos terrenos, obviamente, y nos pueden dejar muchas enseñanzas. Por eso, bueno, la idea, digamos, de compartir con ustedes estos momentos, ¿no es cierto?, alrededor de los conceptos de lo que explica Plotino en función de su vivencia. Esto es importante, o sea, no es simplemente una especulación más al aire, ¿no?, como suele pasar, digamos, con nuestro eh, intelectualismo, digamos, de la época actual, sino que a partir de su vivencia y de su propio crecimiento como ser humano, él va a dejar enseñanzas que pueden ser muy valiosas para los momentos que estamos viviendo en la actualidad. Ese ha sido siempre el objetivo de nuestras conferencias, ¿no es cierto?, de compartir estos elementos y de estar llamando a la lectura de los clásicos, que los hay en Oriente y Occidente, ¿sí? Y muy antiguos y muy cercanos también a nuestro siglo, ¿sí? O sea, no digo, digamos, solamente clásicos, digamos, no sé, los griegos, no, estoy hablando de clásicos en todos los contextos también, no estoy hablando de clásicos en el ámbito de la filosofía, también estoy hablando de clásicos en el ámbito de las artes, ¿sí?, de la política, de las ciencias, ¿sí? Entonces,
Desde ese punto de vista creo que ahí hay una riqueza extraordinaria que estamos dejando de lado por ir tras, ¿no es cierto?, las modas, y ir detrás, digamos, de las corrientes de opinión que de algún modo nos terminan como mareando, ¿no? Eh, y vamos perdiendo ese sentido profundo de nuestra vida y de la realidad, ¿no? Que es importante y que se puede recuperar a través de una lectura reflexiva y meditativa en los clásicos. Así que yo les invito a que de algún modo se acerquen a estos grandes pensadores. Bueno, esto ha sido la exposición de hoy de, del programa de conferencias de Nueva Acrópolis como Escuela de Filosofía a la manera clásica. En esta oportunidad estuvo a cargo mío, soy un profesor de esta Escuela de Filosofía a la manera clásica. Mi nombre es Daniel Salina y ha sido un gusto para mí compartir con ustedes este asunto. Yo tengo, creo, hay un par de preguntas que voy a tratar de revisar. Eh, bueno, la muerte, digamos acá nos dice Jimena una pregunta, ¿la muerte es una fragmentación? Bueno, no es fácil responder en el sentido de que sí, digamos, se separa, ¿no? No estamos separando, es una fragmentación de la presencia del ser humano en el mundo material, por decirlo así, ¿no? Entonces se separa el alma del cuerpo, ¿sí? Desde ese punto de vista, pero al momento en que el alma se separa del cuerpo, se separa de aquello, ¿no es cierto?, que ha introducido en el alma la división, ¿no?, en su parte inferior, el alma de algún modo se recupera a sí mismo, ¿no? Se recupera a sí mismo, ¿ya? Y desde ahí vuelve a este mundo en la misma medida, ¿no es cierto?, en que no ha acabado su tarea. Porque hay que, una de las cosas que yo no menciono, pero es parte del mundo, ¿no?, en el cual se desarrolla el pensamiento de Plotino, es el tema de la reencarnación, ¿sí? Entonces, digamos, en cierta medida, mi respuesta sería esa para Jimena, en cierta medida, la muerte es una fragmentación, ¿no? Pero recordando un poco lo que dije en un comienzo, ¿ya? De que el ser, ¿no?, el ser cuando... Voy a repetir, ¿no?, porque creo que esto es una parte importante, son estos eh, pensamientos, ¿no es cierto?, que no son solo para leer, sino que para reflexionar, ¿no? Todo lo que es, ¿no?, es por lo uno, ¿ya? Y si esto se fragmenta, pierde el ser que tenía y resultan tantos seres como fragmentos tengan unidad, ¿sí? Acá hay otra... ya Victoria nos dice cómo una persona puede saber que está ejercitando la contemplación. Bueno, yo diría que en la medida en que gana una visión coherente de la realidad. Cuando está atrapado, por ejemplo, en la idea de yo y mi familia, qué sé yo y mi trabajo, mi familia, etcétera, es porque está enredado, ¿no es cierto? Está de algún modo confundido en las partes y no logra eh, comprender la unidad que existe en todos esos fragmentos en los cuales se ha perdido el sentido de la vida, digamos, para una persona, ¿sí? Entonces, si uno se pregunta, bueno, ¿cómo yo sé si estoy ejercitando la contemplación? En la misma medida, yo estoy ejercitando la contemplación en la misma medida en que voy ganando capacidad para lograr armonizar, equilibrar y darle unidad a todos los componentes de mi vida, o sea, mi vida sentimental, mi vida laboral, mi vida familiar, mi vida profesional, etcétera, obviamente se torna algo equilibrado y armónico, ¿no? Yo diría, es muy importante contemplar la naturaleza también para darnos cuenta de esto, ¿no? En la medida que una de las cosas que hemos ganado con la tecnología es ver cómo los ecosistemas están maravillosamente integrados. Es impresionante, ¿no es cierto?, cómo la hormiga, la mariposa, los hongos, digamos, ¿no es cierto?, a nivel
de la tierra, los árboles, las plantas, viven en una simbiosis, ¿no es cierto? Y están en una continua batalla, pero una batalla por la armonía, una batalla por el equilibrio. Entonces, contemplando la naturaleza, a veces yo la otra vez veía, ¿no? De que la naturaleza sabe integrar con mucha inteligencia. Digo porque, por ejemplo, en el jardín de entrada a la sede de Nueva Acrópolis, acá en Quito, en La Murllón, nosotros tenemos justamente un antejardín y tenemos ahí una planta maravillosa, ¿no es cierto?, que nos entrega cada vez y cuando unas flores rojas, ¿sí? Rojas, pero están rodeadas de un follaje verde. Y ambos colores son tremendamente contrastados, o sea, el rojo bien rojo y el verde es bien verde y sin embargo es hermoso, ¿sí? Contemplarlo. Entonces, la naturaleza nos da muy buenos ejemplos de cómo es esa integración, ¿no? De elementos que cuando estamos en la confusión les vemos como contrarios, le vemos como opuestos, le vemos, digamos, como que se excluyen, ¿no? Unos con otros, pero la naturaleza nos muestra con mucha regularidad cómo estos elementos se integran en una unidad. Eh, a ver, estoy revisando otra pregunta que había por ahí. Dice María, dice que el alma es igual a la conciencia o es una expresión de esta, ¿ya? Bueno, la conciencia no es igual, ¿ya? Pero, digamos, no es lo mismo, no podemos usar la palabra alma y la palabra conciencia como si fuera un equivalente o un sinónimo. Estrictamente esa es algo que quiero dejar claro, pero no son elementos que están separados, digamos, o no tengan relación, tienen una relación muy fuerte, ¿sí? Porque alma implica conciencia, ¿sí? El alma, digamos, implica de algún modo saberse, ¿sí? A sí mismo. Hay un aspecto que es muy importante, sobre todo en el alma, cuando hablamos del alma humana, ¿sí? Cuando hablamos del alma humana, digamos, estamos hablando de un alma reflexiva, ¿sí? Un alma que a la vez, ¿no es cierto?, tiene conciencia de lo que está a su alrededor y tiene conciencia también de sí mismo a la vez, no una u otra, sino que a la vez, ¿sí? Eso hace que yo, por ejemplo, pueda estar escuchando lo que estoy diciendo, ¿sí? O sea, estoy hablando, pero también puedo estar escuchando lo que estoy hablando, ¿sí? Eso es, obviamente, pensar en lo que estoy pensando, es ser consciente, ¿no es cierto?, de lo que estoy siendo consciente. Entonces, eso también es una de las propiedades que nos da el alma humana, la característica propia, digamos, del alma humana en este sentido, ¿no es cierto?, de estar como un puente entre dos realidades. Sandra nos dice, es tan difícil ser consciente cuando hay emoción y sentimientos y apegos. Gracias mil. Sí, justamente, un ejemplo que nos va, una imagen, digamos, ¿no es cierto?, que nos da también Plotino en sus escritos, es la idea, ¿no es cierto?, del sol y de la luz, ¿sí? Pero, para explicar esto, ¿no?, de la unidad y del ser. Pero otra forma es la circunferencia. La circunferencia siempre tiene un centro, ¿sí? Entonces, en la medida en que nosotros, obviamente, nos vamos al centro, ¿sí?, que es el origen, ¿ya?, vamos logrando esa quietud, ¿sí? Pero si nosotros nos alejamos del centro, ¿ya?, podemos quedar atrapados en un torbellino, ¿no es cierto?, de gran velocidad, ya que nos mantiene en la periferia de las cosas o en la superficie de las cosas, y ahí es cuando en ese torbellino nosotros vemos pasar una cosa y la otra, en una cosa y la otra, y caemos en una profunda confusión de deseos, de emociones, etcétera, en la cual no conseguimos establecer claridad en cuanto a prioridad y en cuanto a unidad. Pero para eso, obviamente, es que necesitamos hacer este trabajo de irnos hacia el centro, que sería otra forma de explicar, ¿no es cierto?, esta necesidad de ir hacia
la contemplación, hacia capturar, digamos, la idea de unidad en nuestras vidas. Acá tenemos, dice, encontramos nuestro propósito de vida si venimos de muchos paradigmas, creencias y patrones. ¿Cómo encontramos nuestro propósito de vida si venimos de muchos paradigmas, creencias y patrones? Bueno, acá yo creo que lo importante es escucharse a sí mismo, ¿sí? El rato que nosotros cuando hay una obra muy interesante que está parte, digamos, de nuestros temas en el primer nivel de estudio de filosofía. Es una obra que viene de Oriente, que viene del Tíbet, de hecho se llama La voz del silencio. Resumiendo, obviamente, no entrar en ese tema, pero acá se habla, una de las cosas importantes que queda de la enseñanza de la voz del silencio es la necesidad de escuchar nuestra voz interior, ¿sí? Ahora, para escuchar nuestra voz interior necesitamos, ¿no es cierto?, hacer silencio, ¿sí? Hacer silencio, ¿no es cierto?, significa dejar de escuchar, ¿no?, las cosas que vienen de afuera. Esto que dices tú, los paradigmas, las creencias, ¿no es cierto?, y los patrones, ¿no es cierto?, que son parte de nuestra cultura, etcétera. Eso a ratos, ¿no es cierto?, hay que como detenerlo, ¿no es cierto?, alejarlo, ¿ya? Y provocar ese silencio interior necesario para escuchar otra voz, ¿sí? Otra voz que tal vez no nos va a hablar en términos de palabras o de frases, pero que es una voz, ¿no es cierto?, que va a producir coherencia, unidad. Luego de esa experiencia, obviamente uno puede salir hacia afuera y tomar contacto con todo eso que nos rodea, patrones, paradigmas, creencias. Inmediatamente va a surgir una claridad con respecto a de todo eso, qué es lo valioso y qué pasa a un segundo plano o a un tercer plano y queda por allá, lejos, distante, porque no es importante, porque no es valioso, etc. Bueno, yo con eso creo estar atendiendo a las preguntas que surgieron con respecto a este tema. Sé que la idea no era responder todo, ¿no?, sino que simplemente presentar, acercarnos a este tema a través de las enseñanzas de Plotino y generar un espacio de reflexión. Ha sido un gusto, que tengan una muy buena noche, una semana con claridad. Ojalá, obviamente, a raíz de las enseñanzas de Plotino. Y bueno, y les dejo invitado, revisen ustedes en la página de Facebook de Nueva Acrópolis, Ecuador, la programación de nuestra conferencia. Tenemos otra conferencia el día jueves a las 7:30. Así que buenas noches, que les vaya muy bien.